Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, y os lo adelantaba también al principio del programa. Está con nosotros ya la procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Laura Domínguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. Y para hablar, Laura, del tema que nos ocupa las últimas veces Sí. que nos hemos visto aquí Sí. en Canal 54, que no es otro que la Comisión de Investigación abierta al Hospital Universitario de Burgos. Después de esa ronda de comparecencias que hemos visto también durante las últimas semanas, tenemos un pequeño parón, ¿no?, ahora mismo. Eso es, bueno, hemos parado. Hasta ahora han venido a comparecer las personas que iban a hablar estrictamente del hospital y del proceso de construcción y el funcionamiento, la infraestructura del hospital, y ahora sí que ya va a ser un debate más político, digamos, sobre el modelo de gestión, sobre cómo ha funcionado el modelo de gestión privado para la sanidad pública en Castilla y León. ¿Cómo han sido estas últimas comparecencias, las que se retomaron después de ese pequeño parón también que hubo a final de año, y qué han podido aportar en esas, al final, explicaciones que se han ido dando y de las que habéis estado muy atentos? Pues bueno, yo creo que las más interesantes fueron tanto la del exgerente del Hospital Yagüe y el gerente actual. También vino el auditor de cuentas, pero es verdad que esto es una cosa más técnica, pero bueno, para nosotros fue interesante desde el punto de vista de qué manera recibe los beneficios Ficanza, ¿no?, que siempre es una de las cosas que más hemos intentado explicar sobre que Ficanza realmente está teniendo un negocio con el Hospital de Burgos. Y en cuanto a los gerentes, bueno, pues sí que es verdad que el exgerente explicó un poco que el proceso de construcción no había sido tan idílico como pretende contar el Partido Popular, y sí que, bueno, vino un poco a explicarnos que había habido dicotomías importantes con la empresa e incluso entre los arquitectos y la empresa constructora. ¿Cuál es la declaración que más ha llamado la atención entre todas estas? Bien porque no se conociesen, porque ha sorprendido, porque era algo que se daba por hecho. No sé si puedes extraer una en concreto o decir, bueno, esto es lo que más nos ha llamado la atención. No sé si es eso a lo que hacía referencia ahora mismo. Sí, yo creo que fundamentalmente del proceso sería igual por bloques, ¿no? El proceso de construcción, lo más importante y lo que hemos venido manteniendo y más o menos lo que hemos concluido es que se empieza con un hospital y se termina con uno totalmente distinto, y en ese hospital inicial pasaban cosas como que no había depósito de sangre, como que las cocinas no tenían salida de humos, como que los quirófanos no tenían ventanas, y por ejemplo estas declaraciones, que en concreto las hizo el exgerente, pues nos parecen preocupantes, porque entonces habíamos hecho un proyecto inicial que era insuficiente. Y luego, en cuanto a otras cuestiones, pues por ejemplo que la auditoría de cuentas de Ficanza está hasta cierto punto haciéndose de una manera prudente para, digamos, no caer en un beneficio exagerado, pero que no son las cuentas reales que deberíamos ver de Ficanza como tal. En estas semanas se han escuchado muchas cosas, incluso a nivel nacional se ha llegado a asociar a algún constructor implicado en la obra con cuentas en Panamá, con sociedades en Panamá. Al final esto tiene encaje dentro de la comisión, son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Se ha intentado dar una mayor notoriedad? Sí, hombre, yo creo que hay que tenerlas en cuenta desde el punto de vista de quiénes son las personas que están gestionando nuestro hospital, ¿no? Yo desde luego sí que lo he marcado un poco en ese sentido, no tanto por esas cuestiones de corrupción, que en principio no serían el objeto de la comisión, sino por el hecho de que evidentemente qué confianza nos merece para la contratación pública que estas empresas sean las que están gestionando los 14 servicios que están privatizados en el hospital. Entonces, en ese sentido, desde luego es preocupante, porque si han tenido, digamos, estos antecedentes, ¿qué es lo que ha podido pasar o qué puede pasar en el futuro, en los 20 años que quedan de gestión de la empresa con estos antecedentes, como digo? ¿Qué ha sido lo más complicado de estos meses para ti como miembro de esta comisión, teniendo en cuenta la documentación con la que llegasteis la primera vez y de la que hablábamos, la cantidad de comparecencias, el tener luego que analizarlo? ¿Qué ha sido lo más complejo y, por el contrario, también lo más fácil de estos meses? Bueno, yo creo que lo más complejo ha sido, sin duda, pelearse con el Partido Popular por la metodología de la comisión. Esta comisión nació ya con alguna deficiencia, igual que el hospital, en tanto que el partido que está siendo investigado ha sido el que la ha presidido, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que el problema fundamental de esta comisión y el hecho de que no haya salido muchas más cosas a la luz es precisamente que el Partido Popular haya secuestrado esa comisión. Y bueno, lo más fácil, pues no sé si ha habido algo fácil, ha sido una comisión muy compleja, es muy complejo porque además nos veíamos en la tesitura de que un único procurador de
cada grupo parlamentario, salvo el PSOE y el PP que tenían dos en este caso, han tenido que enfrentarse a una serie de cuestiones que no tendrían por qué ser su campo de estudio, ¿no? Porque evidentemente sí que es verdad que aquí nos ha faltado un equipo técnico que debiera haber visto las cuestiones, digamos, apoyándonos de alguna manera en esa cuestión técnica, arquitectura, ingeniería, gestión médica, diversas cuestiones, porque claro, aquí hay muchos factores distintos. Dice el procurador del Partido Popular, Ángel Ibáñez, que la predisposición de su formación ha sido tal que incluso el propio presidente comparecía dentro de esa ronda y que las explicaciones han sido todas las que se han podido dar, incluso también por parte de los consejeros. Yo no sé si compartís esta teoría teniendo en cuenta lo que cada uno de ellos ha podido defender. Hombre, evidentemente no, pero bueno, hablando de lo que hablaba, ¿no?, de cómo el Partido Popular ha podido secuestrar esta comisión, lo que está claro es que de 188 comparecencias que nosotros presentamos en un primer momento, se han quedado en 50. 50 han sido las personas que han venido a comparecer y todas ellas con un mismo relato, salvo quizá 2 o 3 personas, todas ellas con un mismo relato, el de altos cargos de la Junta, cargos públicos de la Junta, funcionarios que tenían, digamos, una responsabilidad muy pequeña y casi procedimental. Entonces, claro, evidentemente ha habido muchas cuestiones que no han sido debatidas y, de hecho, la charla que hemos tenido esta tarde se titulaba La verdad del Ubu, los silencios del Partido Popular, porque algo que decimos es que esta comisión sobre todo hemos sacado de lo que no se ha explicado y de lo que no se ha dicho más de lo que realmente se ha dicho. Nos encontramos en un parón dentro de la comisión, pero ya mirando a la recta final, ¿no? Podemos decir de la misma. Sí. ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es a lo que os vais a enfrentar los miembros durante las próximas semanas? Bueno, durante las próximas semanas ya digo que será un debate mucho más político en cuanto al modelo de gestión. Sobre todo para nosotros sería importante que el modelo de gestión no se vuelva a repetir en Castilla y León, ya que se ha hecho con el UBU, que por lo menos no se vuelva a repetir para la gestión hospitalaria, pero además nuestro objetivo principal con esta comisión era recuperar el hospital para lo público y es evidente que no lo hemos conseguido, pero sí que es verdad que nos tomamos esto mucho más allá de la comisión, nos lo tomamos como un asunto de legislatura, seguiremos trabajando en que se pueda recuperar el hospital para lo público, intentando demostrar que el modelo de gestión ha sido muy perverso para la sanidad pública, no solo de Burgos, sino de toda Castilla y León, y desde luego continuaremos trabajando por ese objetivo. Tenemos mucha información todavía que yo creo que hay que sacar a la luz, más allá de las comparecencias, más allá de la documentación que se ha puesto sobre la mesa, y seguiremos trabajando en ese sentido. En cuanto a ese modelo, decía el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el año pasado, en una de sus visitas a Burgos, que sin ese modelo Burgos no habría tenido el hospital que tiene, que incluso estaría en construcción, como ha sucedido en otras provincias, y que fue una decisión que se adoptó en un momento económico concreto, que eso no quiere decir que se pueda repetir en el futuro, pero tampoco cerraba la puerta a ello. Yo no sé si esto también se mantiene a día de hoy dentro del Partido Popular o os lo han trasladado así. Sí, bueno, a nosotros nos sorprenden esas afirmaciones que también las mantuvo la consejera de Economía y Hacienda cuando vino a comparecer, que es eso, ¿no?, que no se hubiese podido hacer el hospital, pero sorprende porque cuando se decide hacer el hospital en Burgos no hay crisis todavía, estamos hablando del año 2005 y no hay para nada una deuda en las arcas públicas que pueda hacer sostener de ninguna manera que era imposible la financiación por el método presupuestario. Entonces no compartimos ese argumento porque no nos parece creíble. Y luego a mayores, ahora sí que habría que preguntarse, están por hacer así a corto plazo el Hospital de Palencia y el Hospital Comarcal de Aranda de Duero, ¿cuál va a ser el paso que va a tomar la Junta de Castilla y León? Es verdad que ellos posteriormente han dicho que ya no lo van a volver a utilizar, con lo cual quizás hasta ellos mismos, aunque no lo reconozcan, se han dado cuenta de que fue una equivocación. En cuanto al otro de los objetivos, a ese de la recuperación, decía también el procurador del Partido Popular, Ángel Ibáñez, que no hay que recuperar nada porque el hospital ya es público. Bueno, claro, depende. Desde el punto de vista del Partido Popular, ellos defienden que es un hospital público. Me parece que es poco sostenible también este argumento desde el punto de vista en que el edificio ahora mismo pertenece a Ficanza y hasta 2036 no será devuelto al SACIL. En eso consiste el modelo público-privado, en que el hospital no va a ser tuyo hasta 2036. Entonces, bueno, no es cierto que el hospital sea público. Será público el personal que está allí, que es del SACIL. Será público el equipamiento y el hospital en 2036, pero no en este momento.
¿El hecho de que se haya apostado por este modelo y esta forma de gestión puede derivar en un futuro a que cuando se intente revertir ese hospital, ese edificio a la sanidad pública, esté ya en malas condiciones o con una cierta antigüedad como para tener que apostar por algo? ¿Es un temor que existe en el aire? Sí, hombre, claro, eso es una pregunta que para nosotros ha sido recurrente y que no hemos conseguido que nadie nos la respondiese, pero sí que es cierto que no tenemos plena seguridad de que en 2036 el edificio llegue en plenas condiciones, sobre todo por los problemas constructivos que hemos visto en todo este tiempo, aunque sospechamos que a través de mantenimiento, que por cierto es una de las cosas que repercute en beneficio para la empresa, vayan haciendo pequeñas reformas que evidentemente pues eso será beneficio para ellos, que hagan que en 2036 ese edificio esté en plenas condiciones. O sea, puede que llegue allí, el problema es a qué coste y con qué beneficio para la empresa y a qué coste para las arcas públicas de Castilla y León. Respecto a esos desperfectos o a esos momentos puntuales en los que ha habido que realizar alguna denuncia sobre la situación del complejo hospitalario, durante estas semanas también hemos escuchado al PP decir que es algo habitual que se desprenda una loseta de la fachada o que haya una rotura de una tubería, teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados de los que dispone este edificio. Sí, hombre, yo evidentemente puedo compartir que hay desperfectos, ¿no? En un hospital tan enorme es evidente que puede haber ciertos desperfectos. Lo que ya es un problema es cuando esos desperfectos se convierten en crónicos, digamos, ¿no? No es el problema de que se haya caído una loseta o no es el problema de que en un momento dado se inunde. El problema es que se inunda siempre que llueve. El problema es que todavía hoy están viendo qué mecanismo utilizan para hacer una auditoría de todas las losetas de todo el hospital y eso está sobre la mesa. ¿Y eso cuánto le va a costar a SACIR? ¿O se va a hacer Eficanza a cargo de ello, ¿no? Pues, las dicotomías estas que hay con la contratación, pues surgen estas dudas. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que hay una serie de desperfectos que tienen que ver con cómo se construye, con todo el proceso de construcción del hospital y que no se estaban paliando de la manera más adecuada. Hablar de la comisión es hablar también de la sanidad en general. Sí. ¿Qué análisis hacéis desde Podemos del momento en el que atraviesa el ámbito sanitario en nuestra comunidad, teniendo en cuenta que hemos comenzado el año 2017 con muchas noticias, por ejemplo, de colapsos en urgencias, en centros hospitalarios, que hemos comenzado también con unas listas de espera que vuelven a situar a la provincia de Burgos a la cabeza, desgraciadamente, ¿no? También de este ranking? ¿Qué análisis hacéis desde el grupo parlamentario, desde Podemos en este caso, precisamente de esa situación que afecta a Burgos, pero que también se extiende al resto de Castilla y León? Sí, bueno, creemos que hay varios problemas que además se dan por las características, ¿no?, de Castilla y León y de la población envejecida, la dispersión geográfica y demás. Creemos que está habiendo una mala gestión de los recursos públicos, que se está recortando en determinadas partidas, en concreto la atención primaria yo creo que ha sido la más herida de muerte, es la atención que más recorte ha sufrido en los últimos 5 años y bueno, todo eso evidentemente repercute en la calidad asistencial, ¿no? Y es verdad que ejemplos como el del UBU no ayudan a que haya confianza en la gestión sanitaria de la comunidad autónoma, porque los casi 700 millones que se han ido en el hospital, evidentemente son millones que están repercutiendo en la merma de otros recursos públicos, ¿no? Nosotros la semana pasada sacábamos una campaña que se llama Hasta aquí, un poco instando a la ciudadanía a que pueda dar sus quejas sobre cómo ve el sistema sanitario, sobre las problemáticas que hay en determinadas zonas, no en todas las zonas rurales de Castilla y León, y un poco queremos hacer partícipe a la ciudadanía porque no creemos que sea una cuestión simplemente parlamentaria, no creemos que se solucione solo con llevar propuestas a las Cortes, sino que posiblemente se solucione más, como hemos visto, con 15.000 personas en Salamanca o con 5.000 personas en El Bierzo, ¿no? Entonces queremos hasta cierto punto también hacer participar a la ciudadanía, que ellos nos digan cuáles son las carencias que existen y cuáles son las posibles soluciones. El acto que habéis organizado esta misma tarde ha sido una toma de contacto más, ¿no?, con la ciudadanía, con el objetivo de explicar esta situación. Sí. ¿Se plantean precisamente algún tipo de movilización o algún tipo de llamamiento en función, por ejemplo, de las conclusiones que se extraigan de la comisión en unas semanas? A nosotros nos gustaría, pero creemos que en esto sobre todo tienen que tomar la delantera
digamos, pues las asociaciones en defensa de la sanidad pública, las mareas blancas y toda la ciudadanía en general. El acto ha sido una forma, y lo será, vamos a ir a Aranda, Miranda, a otros sitios de la comunidad autónoma, una forma de que la gente tome conciencia de cómo se han esquilmado recursos públicos, pues eso, tanto con el UBU, pero también se puede ver seguramente en otros centros de salud, en otros hospitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es la mejor manera de eso, de que la ciudadanía tome conciencia de que poquito a poco y a mordiscos nos están quitando un derecho que es de todos, que es la sanidad pública. ¿Había, Laura, conocimiento de lo que estaba sucediendo en Burgos en torno al hospital entre el resto de provincias que configuran nuestra comunidad autónoma? Porque ejemplos habrán otros de la gestión pública, pero claro, lo del hospital universitario, con los sobrecostes, sí. Hablamos de un caso único. ¿Habéis notado que había conocimiento o la gente se está sorprendiendo de lo que ha sucedido? Sí, no, bueno, es verdad que bueno, muchas veces que vamos a hacer rendiciones de cuentas, ¿no? Que es una de las señas de identidad de Podemos, ir a, pues ya está en varias provincias haciendo rendiciones de cuentas, y la gente sí que más o menos conoce lo que ha pasado con el hospital, sobre todo con un poco de miedo a que no nos pase lo mismo en nuestra provincia, ¿no? Pero claro, no seguramente la magnitud o la cercanía con la que lo conoce la gente que es usuaria aquí del hospital, y que además pues ha sido durante 10 años, yo creo, ¿no?, una pelea constante. Cuando se decide hacer este modelo de gestión, la ciudadanía burgalesa decide salir a la calle, y ha sido, digamos, una cosa que todos los días estaba ahí en los medios de comunicación y era como más palpable. Evidentemente en otras provincias no lo ha sido tanto, pero incluso así yo creo que no, ni siquiera en Burgos tenemos la conciencia plena de todo, de lo que ha supuesto cada modificado, cada reequilibrio, cada aumento de millones, cada vez, cada año. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pretendemos dar a conocer. ¿Tenéis fechas para esos encuentros en Aranda y en Miranda? Sí, en Aranda será ya el lunes, día 20, y en Miranda el día 24. Bueno, estaremos pendientes de... No sé si lo he dicho al revés, en Miranda el 20 y en Aranda el 24, pero en cualquier caso, estaremos pendientes sí, ya la próxima semana sí, de esos encuentros. Gracias, Laura, por estar con nosotros una vez más. Vamos a estar también pendientes de esta recta final de la comisión, de las conclusiones que se puedan extraer, y ante cualquier novedad espero que nos podamos ver para hablar de las mismas. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.